ver que se está transmitiendo. Hola. Dame un segundito. Hola a todos, buenos días, tardes ya. ¿Cómo están? Yo soy Tania Pérez, soy directora de Mom Advisor para los que no me habían visto. Y les platico así rapidísimo, vamos a platicar con Rutland, que es una escuela socioconstructivista que está en la colonia Florida, es una escuela bilingüe, porque estamos haciendo un especial de educación no tradicional en Mom Advisor, que se llama School Fest, en donde estamos invitando a varias escuelas a que se presenten, a que las conozcan ustedes, para que ustedes vean si esta es la mejor opción para sus familias y que les hagan todas sus preguntas. Entonces, muy importante, si alguien va teniendo alguna pregunta, por favor escríbala ¿cómo se llama? En los comentarios, para que Adri y Jessica la vayan contestando. Y ahora sí, quiero darle la bienvenida a Adriana y a Jessica y darles las gracias por estar con nosotros hoy. Adriana es la directora de Rutland y Jessica es una mamá que tiene a sus hijos en Rutland ahora. Entonces ella nos va a platicar un poquito su experiencia y Adri nos va a platicar de la escuela. Bienvenidas. Gracias, Tania. Un gusto estar aquí. A ustedes, oigan. Pues Adri, si quieres, empezamos para que nos platiques qué grados tiene Rutland, dónde están, cuéntanos un poquito de la escuela. Claro que sí. Pues bueno, buenas tardes a todos. Rutland es un colegio que está en la colonia Florida, como bien dice Tania, aquí al sur de la Ciudad de México. Y tenemos preescolar y primaria como grados escolares, un preescolar o un kinder, ¿no? Que empieza desde un añito hasta Kinder 3, que termina en de 5 a 6 años. Luego tenemos un grado de pre-first, que sería de 6 a 7 años, y primaria hasta sexto de primaria. Ok, y o sea, los niños entran a partir de ¿cuántos años dijiste? Mira, entran a partir del año, o sea, ahorita para este siguiente ciclo escolar estamos abriendo el grado de Tiny Tots, que serían aquellos que durante el siguiente ciclo escolar van a estar entre el año 6 meses más o menos y los 2 añitos, para que después entren a toddlers, que sería de 2 a 3, y ya después Kinder 1 de 3 a 4, y así nos seguimos. Ok, o sea, para que los niños entren, digamos que tienen que caminar, ¿no? Exactamente, es el único requisito. Okay. El único requisito. La caminada, o sea, que puedan caminar para que puedan ser más autónomos y puedan desplazarse ya dentro de aquí de los espacios, y todo lo que tiene ya que ver con todas las otras áreas de desarrollo y de madurez. Por supuesto que nosotros, pues nuestro objetivo es acompañar a las familias en este desarrollo, generando pues un espacio de transición entre casa y escuela. Obviamente estos primeros grados están muy enfocados a esa transición, a ese desarrollo, a esa, pues a esa ambientación, ¿no? Y estimulación de un espacio amable, un espacio cálido, un espacio flexible, para que justamente, así como casa es ese lugar seguro, amable y flexible, pues Rutland pueda también hacerlo, pero al mismo tiempo empezar a trabajar con esta continuidad en el desarrollo de habilidades que poco a poco se irán escolarizando, ¿no? Viéndolo desde ese punto de vista. Ok. Y o sea, ahorita que decías con algunas habilidades, digamos que no tienen que haber dejado el pañal, o sea, lo pueden dejar en el Inter. El pañal lo van a dejar en el momento que nosotros veamos junto con la familia que la madurez neurológica, psicológica y fisiológica está
para poder dar, ¿no? Entonces aquí sí somos como muy cuidadosos en no centrarnos en lo que nosotros como escuela necesitamos, sino más bien centrarnos en cómo van estas etapas de desarrollo, qué es lo que necesita cada niña y cada niño, ¿no? En qué momento está, y en ese momento pues ser ese acompañamiento para que esto se lleve a cabo. Ok. Entonces, por eso el único requisito es caminar, pero ¿por qué? Porque necesitamos esta autonomía de desplazamiento y demás, pero Claro. todo lo demás va de al lado con su etapa de desarrollo y madurez. Está buenísimo. Justo, hola Alesia, hola Vanessa, hola a todas las que se están sumando, Rachel, Nadine. Este, justo Alecita estaba preguntando si para el ingreso al kinder era necesario control de esfínteres, pero entonces no. O sea, ahí solamente que camine, ¿no? Al año, obviamente, ¿no? Obviamente dependiendo el grado y dependiendo, pues nos vamos viendo cómo va ese rango y esa madurez. Ok, está buenísimo. Y más o menos cuántos niños tienen por grado, por salón, digamos. Ok, bueno, esto también varía. La base de nuestro modelo educativo es la educación personalizada. Y esta educación personalizada, más allá que por supuesto esté incluida una atención personalizada, que no es lo mismo que una atención individualizada, y por eso hago este énfasis. Al considerar esta parte, esta base, ¿no?, del modelo educativo, pues queremos dar el seguimiento de manera que podamos darle a cada personita lo que va necesitando de acuerdo a la etapa de desarrollo. Entonces, lo que vamos haciendo es ir aumentando esa capacidad dentro del grupo, tomando en cuenta básicamente la etapa, ¿no? Entonces, todo el preescolar, todo el kinder tiene 2 adultos dentro del salón. ¿Por qué? Porque consideramos que debe haber esa atención y obviamente 4 ojos ven mucho más, ¿no? Que 2 y lo mismo sucede con 4 manos y demás, ¿no? Para los más pequeñitos, los de 1 año, o sea, Tiny Tots, sería un cupo máximo de 10 niños por grupo. ¿Por qué? Ok. Porque requieren de muchísimo apoyo en esta autonomía y demás. Los de toddlers y Kinder 1, que son de 2 y de 3 añitos, el máximo es de 15 niños por grupo. Todavía requieren, pero bueno, podemos todavía tener un poquito más. Y Kinder 2 y Kinder 3 es un máximo de 20 niños por grupo, con 2 adultos. Las dimensiones obviamente de los espacios son más grandes y demás. A partir de pre-first y primaria, el máximo es de 25 niños por grupo. Pre-first todavía tiene 2 adultos dentro del salón y ya en primaria ya no hay 2 adultos, pero todavía la capacidad es de 25. Y los espacios, como decías, son más grandes, ¿no? Me imagino también. Así es, así es. Bueno, ya por supuesto que los salones de preescolar, de pre-first y de primaria, pues tienen dimensiones más grandes porque así se les va, las necesidades, ¿no?, arquitectónicas y pedagógicas así lo van refiriendo. Y porque los niños también están más grandotes, ¿no? Claro, no, claro, claro, claro. Y se requiere como más de esta movilidad y de esta autonomía, y de esta autogestión, ¿no? En todo, entonces pues, sí necesitas tener más espacios con más equipamiento. Sí, no, está buenísimo. Oye, y preguntan acá, hola Mariana, hola Rachel, nos preguntan si, bueno, cuántos alumnos son por curso, si mandan tareas a casa y si mandan tareas a casa. Vamos de una en una. Ok, mira, si mandamos tareas a casa, y bueno, aquí Jess podrá, como mamá, podrá apoyarme en esta parte. Más allá de que queramos decir si mandamos o no mandamos, nuestro objetivo es desarrollar 5 habilidades. Habilidades de comunicación, habilidades de pensamiento, habilidades sociales, habilidades de investigación y habilidades de autogestión. Y estas habilidades, el desarrollo de estas 5 habilidades no es propio de la escuela porque es realmente dentro de todos los entornos
que nosotros tenemos. Y habrá momentos en donde se tenga que extender el desarrollo de estas habilidades. ¿Sí me explicó? Si, por ejemplo, las habilidades de investigación requieren que yo extienda mi red donde estoy justamente preguntando y donde estoy buscando, ¿no? Indagando, pues entonces sí se va a mandar un trabajo a casa para que se extienda esta red. Y hay algo muy importante, las habilidades de autogestión. Las habilidades de autogestión implica que se van haciendo gradualmente, que yo pueda ser capaz de organizar, de planear y de gestionar mi vida diaria. Y dentro de esta vida, tomando en cuenta un pilar esencial que es el bienestar de la persona, yéndome a la educación personalizada de la que yo hablaba, claro que apremiamos que hay momentos de trabajo, pero también hay momentos de esparcimiento, de diversión, de ejercitación, de descanso, de alimentación y demás. Entonces, tomando en cuenta lo que una persona requiere desde toda esta área de bienestar, y cómo va a tener que gestionar su propia vida en un futuro, ¿no? Desde esta autogestión, pues sí tenemos que mandar cierto trabajo para que ellos de manera autónoma y no con la gestión del adulto aquí en la escuela pueda organizarse, pueda planear, pueda distribuir su tiempo y organizar un espacio desde esa autonomía. Entonces, sí hay tareas tomando en cuenta esto, pero también tomando en cuenta el equilibrio del que hablo yo hacia el bienestar de la persona. Ok, ¿quieres complementar algo, Jessie, aquí, como Sí, mamá? sí, para mí es muy... Jessica, espera, déjame, te presento rapidísimo. Jessica tiene 2 niños en Rutland, entonces también si tienen preguntas para Jessica, como mamá, que nos platique, que pues aquí hagámoslas. Pero ya, perdón. Muchas gracias. Justo para mí es muy importante esto que dice Adri del equilibrio, porque yo pienso que es una de las cosas más importantes que tiene Ruth, ¿sí? Y es integralidad y equilibrio. En términos de tareas, cuando yo buscaba algo, no confiaba tanto en una escuela que me dijera, nunca tienen tarea, ¿cierto? O sea, nunca tienen tarea. O en la escuela que todo es, ¿cierto? Casi que el niño perdía su vida, ¿no? Entonces, para mí el encontrar este equilibrio, no solo en términos de tareas, sino en términos de todo en medio de la escuela, pues fue súper importante. Mis hijos están, uno en Kinder 3 y la niña en primero, y claro que han tenido tareas que además no son de todos los días, que no son siempre, que no son una cosa gigantesca, imposible que les robe, digamos, el resto de actividades que queremos desarrollar con nuestros hijos, pero que para mí como mamá sí ha sido muy importante. Sí ha sido muy importante incluso tener la capacidad de evaluar en qué van, cómo van. Mi hija escribe bonito o no escribe bonito, cómo están mis hijos si le están poniendo a hacer trazos, o sea, incluso para mí es una oportunidad de evaluación súper importante que además, aunque yo no soy una mujer dedicada solamente a ellos, yo trabajo, tengo mil cosas, tengo una particularidad y es que no soy mexicana y entonces no tengo el abuelito, el tío, que, ay no, voy a dejarlo a alguien que me, no, o sea, de verdad me toca a mí y no ha sido una cosa que sea tremendamente demandante para mí, pero que sí al contrario aporta mucho, sobre todo en esa evaluación que como mamá quiero estar pendiente de mis hijos, saber en qué van y más aún importante ha sido el tipo de tareas que les dejan, ¿no? Que no es un tema de la plana, ¿no? Del nombre, Ajá. sino sí un tema de investigación. Sentarme con mi hijo en el ciclo pasado, por ejemplo, a estudiar acerca de los moretones, porque había una exposición que mi hijo de 4 años en ese momento tenía que hacer de los moretones. Yo digo, ¿cuándo estudiamos nosotros acerca de los moretones, no? Pero fue toda la investigación del proceso del moretón, de que primero queda muy clarito y luego se va oscureciendo y luego y verlo a él súper empoderado de investigar, de saber, de decidir qué le ponía a su cartel, pues fue supremamente importante. Con mi hija mayor, que está en primero, es mayor, pero sigue siendo chiquita,
está en primero de primaria, justo en estos tiempos, que mi hija esté hablando de los objetivos de desarrollo sustentable, del futuro de la Agenda 2030, que ella me diga, es que yo sé que es la OMS, mamá, y yo quiero tener el carnet de no sé qué, y yo quiero conocer el mundo, para mí es supremamente valioso en este tiempo del mundo también. Entonces, eso es en relación con las tareas. No es una cosa desequilibrada, al contrario, con integralidad y equilibrio, que es una de las mayores características y una de las razones por las cuales me incliné hacia el Rutland. Por Rutland. O sea, digamos que lo que decías, no son planas ni y tienes que repetir esto 80 veces, o sea, tiene que ver un poco con los Y proyectos. memorizar. Y memorizar, tiene que ver con los proyectos que están haciendo en la escuela como una extensión de algo que están viendo y que además me imagino que les parece interesante como los moretones. Exacto, exacto. Y que les lleva a desarrollar un conocimiento diferente. Y que en el proceso desarrollan lo que uno como papá espera, ¿no? Que aprendan a leer, a escribir, a sumar, a restar, ¿cierto? Que es lo básico, que por supuesto está en medio de todo esto, pero que no nos podemos quedar, y menos en este mundo donde si ellos preguntaran a YouTube cómo sumar y restar, lo van a aprender. Pero Sí. si no van a desarrollar un sentido de investigación, un sentido de pensamiento crítico, un sentido de inquietud en medio de este mundo que me parece tan importante. Gracias, Jessie. Bueno, por aquí Alecita nos pregunta muchas cosas. Espérame, Alecita. Bueno, déjame, te voy a ir poniendo las preguntas conforme vayamos avanzando, ¿va? Sí. Bueno, una que me parece importante es cómo, que bueno, viene al caso ahora justo, cuánto, si cuentan con apoyo emocional para los niños y cómo es la comunicación maestro-escuela-padres. Ok. Mira, por supuesto que hay un apoyo emocional, pero no visto desde la parte nada más de intervención porque ya hubiera algo que hay que intervenir, ¿ok? Sino que este apoyo emocional, tomando en cuenta la educación personalizada, y perdón que regrese yo a esta parte, pero al ser la base del modelo educativo, pues toda la congruencia que hay entre todas las cuestiones y las acciones que vas dando, tiene que partir de esta educación personalizada. Y claro que hay toda una esfera socioemocional que constituye a la persona, o sea, la persona ¿no? Es emocional y es social, entonces por supuesto que lo tenemos que contemplar. Para ello, por supuesto que hay una estructura, ¿no? Desde un área de psicopedagogía que está diseñada justamente para poder ir dando una continuidad y un seguimiento en este desarrollo socioafectivo y poder ir viendo cómo va siendo congruente con la etapa de desarrollo, con la madurez, con las variables que estamos teniendo. Y vas tomando decisiones de la intervención y hacia la prevención más bien, y ya cuando tienes que intervenir. Hoy en día, en tiempos pospandémicos y demás, lo que puedo decir es que el eje de esta área pues fue sumamente fundamental, en donde tuvimos que incluso priorizar muchas acciones que tuvieran un objetivo socioemocional y que a la vez desarrollaran otras habilidades, pero que el centro fuera lo socioemocional, porque había que acompañar a las niñas, a los niños, había que acompañar a las maestras y a los maestros, ya había que acompañar a las familias en esta reintegración y no todos lo vivimos igual, y no todos lo atendimos igual, y no todos lo enfrentamos de la misma manera. Y por otro lado, sabemos que nos detuvo cosas, que dejamos en el cajón, adentro del cajón, muchas cosas porque no podíamos salir a vivirlas, ¿no? Entonces, claro que esta parte de ver cómo está y en dónde y qué necesitan, pues tiene que ser una base, tiene que ser un lente. Entonces, un lente constante. Yo diría que el apoyo emocional en Rutland es a través de tener constantemente un lente para poder prever y para poder
intervenir y, por supuesto, determinar si se tiene que ampliar la red de apoyo, ¿no? Con alguien externo y demás, y poder dar seguimiento, pero más que nada ser un lente permanente en ese aspecto. En ese sentido. Y ahí justo nos pregunta Lecita, ¿cómo es la comunicación escuela-padres y eso? Y si hay como una retroalimentación del desarrollo de los niños o Claro. cómo es. Dentro de que estamos hablando de estas personas, no estamos hablando nada más de cuánto aprendieron o de un desarrollo académico. Por supuesto que tenemos que tener esta comunicación. ¿Por qué? Porque desde un principio, al trabajar de una educación personalizada, tenemos que hacer una conexión con las familias y tenemos que crear esta corresponsabilidad en donde ambas partes estamos involucradas. No es nada más responsabilidad de la escuela y tampoco nada más responsabilidad de las familias. Entonces, si hay una corresponsabilidad, pues por supuesto que tiene que haber una comunicación constante. Y Claro. una comunicación constante y continua, me refiero, dentro de un modelo socioconstructivista que no está enfocado nada más al resultado, sino a cómo va un proceso de construcción de aprendizaje, pues tiene que ser una comunicación permanente, ¿no? Frecuente, clara, concisa, en donde se generen espacios para poder intercambiar justamente cómo van estos procesos. Y yo creo que algo que podemos estar como muy orgullosos en este sentido de evaluación y de comunicación es el involucramiento a las niñas y a los niños en este proceso. Nuestras entrevistas, no, nuestros espacios de evaluación no es reportar cómo va el niño y decir le falta esto, es reunirnos las tres partes, las maestras o maestros, el niño y la niña y la familia, para que podamos revisar cómo fue ese proceso, qué generó desde la voz del niño, desde esta participación, ¿no? Para que la chiquita o el chiquito puedan decir cómo estuvo, qué sintieron y puedan generarse la nueva meta, es decir, cómo voy a construir y llegar y subir al andamio que sigue, que finalmente ese es el socioconstructivismo, ¿no? El poder socializar cómo voy construyendo mi aprendizaje y entonces hago un corte de cómo voy, pero genero las metas para saber que tengo que llegar al siguiente escalón y cómo le voy a hacer. Y estando las tres partes involucradas, donde tanto los maestros como la familia pueda ser parte desde la responsabilidad que le implica para poder construir. Ok, entonces en las evaluaciones y en la retroalimentación que hacen periódicamente, ¿cada cuánto las hacen? Son 3 al año, son tres cortes. Ahí están presentes también los alumnos. Okay. Ahora, si se requiere entre por supuesto que tener comunicación y demás, claro que tenemos y está pues la puerta de todas las oficinas abiertas, los teléfonos y demás, los correos, los medios a través de la plataforma que tenemos y demás. En el día a día, los papás pueden escribir a la maestra y recibir a través de anuncios y demás, tener un intercambio vía la plataforma o a través de un correo electrónico o por supuesto a través de una llamada o por supuesto a través de una visita, ¿no? O sea, es como generar estos espacios para poder tener como este intercambio constante, ¿no? Ok, no sé si Jessy quieres platicar si a ti ya te han tocado evaluaciones con tus hijos y cómo es su participación, tu padre. Eso nunca me tocó a mí en la escuela. Me imagino que a nadie. A nadie. Claro que Te sí. preocupara si llegaban tus papás con la maestra. Exacto. Exacto. Cuando había pasado algo grave. Exacto. Y te enterabas por la boleta de calificaciones, ¿no? Y ya. Así es, así es. Así es. Tuve la experiencia de saber que se experimenta cuando es impenetrable la escuela. Claro. Y con niños pequeños no es una buena opción.
yo creo que una de las cosas que me tienen muy segura de tener allí a mis niños en Rutland es justo no encontrar esto allí, ¿no? Que sea impenetrable. Yo me acuerdo que en el primer recorrido que hicimos, mi hija mayor me dijo, es que todos en esta escuela están felices, ¿no? Toda la gente se ve feliz, ¿no? Y desde allí, cierto, no solamente de las vías de comunicación, sino de la apertura personal de cada uno de los miembros de la escuela, pues ha sido una constante, por lo menos en el tiempo que nosotros allí hemos estado. Sí he tenido la oportunidad de comunicarme con las mises de mis hijos vía mail. Tengo la comunicación constante de la persona pues que está todo el tiempo, que nos llama, que se cayó, que le salió sangre por la nariz, entonces pues allí vamos a tener también esa comunicación constante. Eh, Todos los días los vemos en la mañana, cuando los dejamos, en la tarde, cuando los recogemos. Entonces, pues eso nos da una gran seguridad. Y sí, sí he tenido ya varias citas donde estamos las tres partes y de pronto lo que más me llama la atención es que no es una reunión dirigida a los papás o dirigida por los papás. ¿Cierto? Es una reunión donde el maestro o la maestra está dando el espacio a que sea una conversación impulsada o por lo que propone el niño o la niña en ese momento. Entonces, bueno, niño, ¿cómo te fue en esto, no? Y cómo te sentiste cuando hiciste esto y qué aprendiste cuando medías los ingredientes en una receta en tu clase de gastronomía, ¿cierto? O cuando mediste cómo iba la plantita de grande en la clase de huerto. Y entonces, claro, allí, y si las maestras de pronto tienen algo que resaltar, en medio de ellos, ellas mismas van dirigiendo para que sea el mismo niño el que pueda decir y pueda expresarlo. Es absolutamente, suma mucho eso en medio de todo, incluso que nosotros tengamos la oportunidad de 3 veces al año poder en ese espacio propuesto por la escuela, porque como decía Adri, pues si hay otras eventualidades igual se puede, pero decir, mira, yo lo veo así como lo has visto tú, y pues obviamente es un momento de protagonismo del niño importante que le ayuda a desarrollar esa capacidad de expresión, de relaciones interpersonales, que bueno, o sea yo creo que es muy importante en el momento de elegir una escuela darnos cuenta en el momento, el mundo en el que estamos y cómo debemos criar a nuestros hijos. Sí he tenido estas citas y para mí de verdad que son absolutamente necesarias y las espero siempre con ansia. Me imagino. Además de estar viendo ahí a tu hijo, hija, autoevaluarse, está bonito y que no le dé pena, ¿no? Que no le dé pena. Seguramente al principio les va a dar un poco de pena y no van a saber qué decir y bueno, pero imagínate, o sea, cuántas veces uno es un adulto y no sabe autoevaluarse, ¿cierto? Claro. Bueno, ya desarrollar eso en ellos es maravilloso. Sí, no. Incluso aquí el concepto de la autoevaluación y esta cultura de la evaluación, ¿no? Que cuesta tanto trabajo y que queremos mover, es en que queremos que cada personita de aquí pueda ser agente de su de su propia vida, de sus propias decisiones, y la agencia se va construyendo, o sea, tú te vuelves, ¿no? Llegas a tener esta agencia si tienes voz, si tienes acción, o sea, alguna posibilidad de actuar y si tienes una posibilidad de reflexionar acerca de esa acción. Entonces, aquí se cambia toda la concepción de una evaluación a decir, puedo hablar, y por eso cómo me siento, qué pienso, qué me costó trabajo, qué no me costó trabajo. Hablar de esa acción, de por qué me costó trabajo, en qué estuve, y de reflexionar y ver el apoyo que tengo de esta red, que son mis maestras, los maestros y mis padres, para poder yo
llegar y seguir construyendo. Entonces es constantemente estarnos moviendo en esta voz, en esta acción, en esta reflexión hacia ese crecimiento de la mejor versión de mí mismo, ¿no? Que se oye así como cursi esta parte de desarrollamos la mejor versión, pero realmente eso es, la mejor versión es desde tu propia agencia, desde tu propia actuar y desde tu propia reflexión para que te vayas moviendo en ese camino, ¿no? Y así es como se hace el pensamiento crítico. Exactamente, Tania. ¿Qué Y creativo, porque se te ocurren otras cosas, ¿estás de acuerdo? Porque ves otras opciones, porque no te dicen cómo hacerlo, sino que vas tú imaginando escenarios que no existen, a los cuales quieres llegar, y entonces vas ideando y vas diseñando y vas creando. Entonces ahí este pensamiento crítico y creativo, pues va a la par, ¿no? Y yo sumaría algo importante con lo que ustedes están diciendo. O sea, me imagino que al integrar a un niño a su propia evaluación y que sea él mismo el que está hablando y que se siente escuchado, porque su percepción y lo que le está pasando no es un tema de adultos y de calificación solamente. O sea, es algo que el niño o niña está viviendo en ese momento, y que lo escuchen y que pase algo al respecto, me parece valiosísimo. Hay una frase que me gusta mucho que manejamos con los maestros en este seguimiento y en esta formación para estas entrevistas, porque tampoco es fácil para los maestros, obviamente, porque pues tienen ahí a las dos partes acostumbrados a otro tipo de cosas, ¿no? Pero, y yo creo que Jessie lo dijo muy bien, no es una cita, una reunión para hablar del niño, sino para hablar con el niño. Y es darle a él ese protagonismo, porque el que está aprendiendo es él. Entonces, la evaluación tradicional, la comunicación tradicional que tenemos es hablar de cómo va, hablar qué ha hecho. Estamos hablando del niño o de la niña, pero no estamos hablando con ellos. Y ojo, no con esto quiere decir que ellos van a tomar todas las decisiones, que ellos van a hacer lo que ellos quieran, que se va a tomar, porque no. Todavía en esta autogestión, pues hay fases, ¿no? Donde tenemos que ir interviniendo como adultos y que tenemos, pero sí tenemos que ir fomentando un pensamiento crítico. Y en el pensamiento crítico, justamente, en estas etapas, pues sí requiere también todavía de una gestión del adulto, ¿no? Claro, sí, sin duda. Por aquí tenemos más preguntas, pero me gustaría un poquito, o sea, ya que estamos hablando del tema de la evaluación, ¿cómo aprenden los niños en Rutland? Ok. ¿Cómo es el proceso de aprendizaje? Ahorita decías que tenían una materia de gastronomía, pero ¿cómo es el proceso de aprendizaje? Es un modelo, como tú bien dijiste, Tania, socioconstructivista. ¿Cómo se ve eso en el día a día? Que tú puedas como escuela, primero, en lugar de estar basado en lo que se tiene que enseñar, estés basado en cómo se va aprendiendo para que tú hagas ajustes, porque si no la construcción no se va a ir dando, simplemente vas a cumplir con los contenidos que tenías y no estás enfocado en la construcción de un aprendizaje, ¿ok? Ahora te voy a interrumpir. ¿Por qué es importante la construcción del aprendizaje? Porque quien lo está haciendo es el niño o la niña, es quien está construyendo, y si yo no me fijo y no pongo atención en cómo lo está construyendo, no puedo darle las herramientas para que lo construya mejor, o si hay dificultades, ponerle las bases. Constructivismo, y bueno, socioconstructivismo sería compartir un rol entre el alumno y el maestro. Tiene que haber una parte activa del alumno porque es el protagonista, pero tiene que haber una parte activa del maestro que es un mediador. Y ese mediador, ¿no? Visto así muy claro, es quien va poniendo el peldaño, quien va poniendo el escaloncito para que brinque al siguiente piso del edificio y lo vaya construyendo. Yo me podría esperar a que lo construyera, y seguramente lo va a construir porque todos tenemos el potencial y demás, pero si yo genero y tengo también un rol activo, voy a ir construyendo junto con él.
¿no? Y en una educación tradicional, pues yo ya le doy los resultados, le doy todo y no veo si lo está construyendo. Entonces, ¿cuál es el no poner una situación remedial a algo que no se logró, sino más bien enfocarme en un proceso de aprendizaje? Y justamente enfocarte en un proceso de aprendizaje, yo diría que dentro de nuestro modelo de bachillerato internacional, que es el programa curricular que responde a este socioconstructivismo, pues nos vamos a enfocar en las 5 habilidades de las que yo les hablaba, cómo va construyendo sus habilidades, porque una habilidad se va construyendo, no se aprende, no se memoriza, no nada. Entonces, cómo va construyendo sus habilidades de comunicación, de pensamiento, de investigación, de autogestión y sociales, ¿no? Y cuál es la mejor manera de que ellos construyan generando contextos socioculturales, ¿no? Como el nombre del socioconstructivismo lo dice, para que lo vayan haciendo. ¿Cuáles son esos contextos? Espacios de aprendizaje en donde no nada más aprenden de una disciplina, sino a través de esa disciplina. Entonces, ahorita me encantó, Jessie ponía el ejemplo de hablar de medición. Si ustedes se fijan, era una habilidad de un pensamiento matemático donde aprendemos a medir, aprendemos a ver que hay diferentes tipos de medidas y demás, sumamos, bajamos, ¿no? O sea, es un área muy, muy de este pensamiento matemático. Sin embargo, a la hora yo de estar en diferentes espacios, puedo ver que puedo medir diferentes cosas, ¿no? Y que puedo medir las plantas, o que puedo medir en las capacidades en un espacio de gastronomía, o que puedo medir el número de respiraciones por minuto que estoy teniendo en un espacio de yoga. En fin, estoy midiendo, ¿ok? Si yo en un libro de texto únicamente dibujo y veo cuál línea está más larga que otra, y luego me ponen 3 dibujitos de 3 envases y tengo que decir dónde hay más, eventualmente lo voy a saber, pero no lo estoy viviendo. El socioconstructivismo te lleva a vivir una experiencia para que sea significativa. ¿Cuál sería la metodología? Pues llevarlos a través de proyectos de investigación en donde tú, por un lado, vas teniendo en cuenta qué es lo que ellos tendrían que aprender a través del desarrollo de estas habilidades de las que estoy hablando, ¿ok? Entonces, genero contextos y mi proyecto de investigación es el contexto a través del cual ellos van a aprender. Si estoy aprendiendo cómo funciona mi cuerpo y estoy trabajando, ¿no?, con que hay diferentes sistemas y por ahí hay un sistema circulatorio y de repente hablamos de que la sangre circula, pero que de repente hubo algo que golpeó, ¿no? Esa circulación, pues claro que sale un moretón. Entonces, obviamente, si sale el niño y dice, ah, claro, yo tuve moretones y entonces me salió, y los llevamos a indagar acerca de esos moretones, no es la clase del moretón, es la clase que nos va a llevar a entender y a comprender cómo funciona el mundo, pero desde esta conexión y desde esta vivencia, ¿no? Y tratamos de que estos espacios pues abarquen todas las disciplinas que están inmersas en el mundo, en la vida diaria, ¿no? Y es un espacio de huerto que nos pone en contacto con la naturaleza y con todo el pilar de sustentabilidad que hoy en día como planeta es muy, muy importante. Hablaba por ahí Jessie también de estos objetivos de desarrollo sustentable. Claro que los tenemos en esta agenda y tenemos que ver como esta parte más holística, ¿no? Un espacio de yoga que tiene que ver con toda esta parte de bienestar, ¿no? De poder, bueno, tener como esta autogestión, ¿no? También de mi cuerpo, poder conocerlo, ¿no? Un espacio de arte, un espacio de música, un espacio enfocado a la psicomotricidad y educación física, por supuesto. El huerto. ¿Mandé? Ajá. El huerto. Ese es el hablando de el espacio, un espacio de gastronomía que no es la clase de gastronomía per se, sino es como a través de la gastronomía puedo yo, además de divertirme, además de sí aprender y demás,
poder estar en contacto con esa ciencia de cómo se combinan las diferentes sustancias, cómo cambian, cómo las mido, cómo no las mido. No sé, o sea, si el proyecto de investigación tiene que ver con nuestra identidad, nuestras civilizaciones, cómo están y demás, pues a lo mejor en ese momento de gastronomía puedo estar trabajando con alimentos endémicos, por ejemplo, ¿no? Que son parte de nuestra propia identidad, independientemente que esté haciendo yo algo de que cocine. Hace poco, bueno, hace nada, una semana hubo una feria de innovación y tecnología, porque obviamente también es un eje, y hubo un grupo que hicieron una mermelada de cempasúchil y nos hablaban de todo el proceso, de cómo lo fueron haciendo y por qué, y qué nos daba desde esta identidad el poder hacer esta mermelada y cómo podíamos trabajar con estos alimentos y con toda esta parte sustentable, ¿no? Y obviamente aquí está combinado un espacio que por ahí vieron de un Rootland Space enfocado en estas nuevas tendencias educativas del STEM, ¿no? Makerspace y demás. Y un espacio que también por ahí ya pasaron, enfocado a la literatura y enfocado a la indagación, más allá de una biblioteca, ¿no? Como este espacio donde tengo esta interacción en este proceso de alfabetización que para la etapa de preescolar, ese es el maker justamente, y hablando gracias Vania, y por otro lado, pues también trabajar con todas estas habilidades de escritura y habilidades lectoras que son sumamente importantes. Está padrísimo porque me imagino que así, o sea, como si tú estás estudiando, lo que sea, te hace todo el sentido del mundo aprender algo como teórico y luego cocinarlo y luego hacer algo, o sea, como que te va haciendo sentido, o sea, no estás pensando, ¿y para qué me servirá la fórmula del triángulo? O sea, Lo estás viviendo. no, Lo no, estás viviendo. Yo creo que lo estás viviendo, lo estás experimentando y lo estás descubriendo, ¿no? Como personas nacemos con esta inquietud por descubrir, por conocer, por tener, o sea, ver todo lo que está a nuestro alrededor, y antes pues la escuela no los detenía. Y ahorita que haya un proyecto de investigación has hecho, pues sigues con esta parte de poder indagar, de poder vivir, de poder conocer, dependiendo de la etapa de desarrollo, ¿no? Finalmente, pero lo estás viviendo y lo estás integrando, ¿no? ahorita me quedé pensando que es como todas estas cosas que te hacen experiencias de los viajes, la experiencia de gastronómica de no sé qué, la experiencia del vino y te meten todas estas, está padrísimo como niños que no tengas que aprender la clase de matemáticas y luego el dictado y luego así, sino esta es la experiencia de aprender y van a aprender todas esas cosas, pero pues de una forma que les haga sentido, o sea, no tiene que ser, o sea, no tiene que ser tan rígido, puede ser mucho más flexible en donde a los niños les haga sentido, ¿no? Flexible, pero a la vez estructurado, porque claro, sí hay procesos que tienes que garantizar, porque sí hay un orden en cierto modo, aunque está esta flexibilidad, pero tampoco es dejarlos ahí que ellos lo vayan descubriendo, que finalmente, insisto, el potencial está y lo aprenderían, pero en esta este es para mí la clave, este equilibrio entre el papel activo del alumno y el papel activo del maestro para estar justamente viendo qué va necesitando, pues sí, claro que potencializas más este desarrollo. Claro. Por aquí pregunta, espérenme, bueno, bienvenidas Vanessa, Rachel, Ross, Tania, Brenda. Vanessa pregunta que si tienen horario extendido y qué actividades deportivas tienen. Ok, sí tenemos un horario extendido con dos modalidades. Una modalidad es simplemente buscar
una modalidad de horario extendido en donde hay un taller, le llamamos Playtime, que trabaja con el desarrollo de todas las habilidades sin especializarse en alguna de ellas. Hay un periodo, dependiendo del horario de salida de cada sección y demás, hay un periodo para comer algo, descansar y demás, y luego periodos de 1 hora, ¿no? Para poder tener este taller. O la otra modalidad es elegir entre una gama de talleres deportivos que tenemos: básquetbol, taekwondo, baile, gimnasia y danza aérea por el momento, que fue lo que un poco partiendo de la demanda, ¿no?, que teníamos, o un taller de música o un taller de arte, ¿no?, dependiendo lo que se vaya teniendo. Y insisto, es de acuerdo a los horarios. El horario de kinder es más o menos de 8:15, porque van siendo escalonadas las entradas, a 9 de la mañana, y la salida empezamos a entregar de 12:30 de los más chiquititos a 1:30 de la tarde. Pre-first es de 7:45 a 2 de la tarde y primaria de 7:45 a 2:30 de la tarde. Y a partir de ese horario de salida tienen la media hora para comer, cambiarse y demás, y ya luego vienen estos talleres. El básquetbol, por ejemplo, ya pertenecemos a una liga, ¿no?, de colegios de la zona. Ha sido como esta historia de Rutland, entonces ya hay un equipo que nos representa, que nos hace ganar trofeos y nos da mucho gusto. Y aquí, pues bueno, ya vas eligiendo como familia si quieres algo más especializado. Ok, está buenísimo. Para todos los que están, Isabel, Alecita, Fabiola, Carla, Clodi, Moni, todos los que se están uniendo, qué padre que se están sumando. Si tienen alguna pregunta, duda, escríbanla en los comentarios. Nos preguntan también cómo gestionan los conflictos, si tienen castigos o cómo es el manejo de los conflictos. Y me imagino que podríamos platicar también un poco de cómo previenen el tema del bullying. Claro. Mira, el manejo tiene que ver desde esta voz, esta acción y esta reflexión de la que yo hablaba desde esta agencia, porque finalmente pues queremos que haya esa reflexión, ¿no? Claro que hay conflictos, pero la idea es poder hablar sobre qué lo ocasionó, cómo está, o sea, cómo se siente la otra persona en este conflicto. O sea, no nada más quedarnos en cómo lo viví yo. Por supuesto es qué pasó, cómo lo viví, qué me hizo, ¿no?, responder de esta manera, hacer este contacto con la emoción, y de ahí pues tener esta habilidad de poder también entender a la otra parte y ver desde esta empatía cómo lo vivió. Entonces es escucharnos las dos partes, ¿no? Finalmente, ¿qué ocasionó? De ahí, si hubiera alguna posibilidad de haberlo hecho de alguna otra manera, si hubiera generado lo mismo, ¿no? Y cómo lo hubiera podido hacer, cómo mi emoción no me dejó pensar, ¿no?, en cuál era la mejor manera para resolverlo, y cómo lo puedo reparar. ¿Cómo lo puedo reparar? Porque claro que soy una persona que voy a aprender de esto para poder solucionar mejor un conflicto o algo que me generó a mí un tema, ¿no? Y todo bajo una línea en donde esta reflexión se comparte con las familias para que sepan que hubo esta situación, estos conflictos y demás. Y si es necesario, pues empezar a ampliar la red de apoyo sobre cómo manejar el conflicto y demás, pues bueno, obviamente tener reuniones para poder hacerlo. Buscamos ante todo personas también íntegras, ¿no?, que sí se puedan relacionar, pero a través también de valores fundamentales, ¿no?, que les den esta integridad. Y estos valores esenciales, que obviamente están todos, pero hablamos de 3 esenciales: el respeto, la responsabilidad y la honestidad.
y sería ese respeto, esa responsabilidad y esa honestidad conmigo mismo, con los demás y con el medio y el entorno que me rodea. Y si alguna de las acciones atentaron contra ese respeto, esa responsabilidad o esa honestidad, pues sí hay para lograr un marco de convivencia y todo esto, pues sí hay normas a seguir y sí hay un establecimiento de faltas y consecuencias, ¿no? En donde pues podamos ir midiendo si fue leve, moderado o grave y tomando decisiones, pero siempre antes pasando por esta reflexión y este espacio. Desde, no sé si me está escuchando Vania, pero bueno, no se va a ver, Vania, el Safe Place, que lo tienes por ahí enfrentito, contamos con un espacio específico, le llamamos Safe Place, porque ahí es un lugar seguro, un lugar donde puedo reflexionar, donde puedo estar acompañado, donde puedo estar en contacto con mis emociones y justamente llevar a cabo esta reflexión. Y ¿Okay? estas reflexiones se hacen con o sea, digamos que si hubo dos partes involucradas, alguien que agredió y alguien que recibió la agresión, se hacen con las dos partes. Sí. Ok. Siempre en un diálogo, siempre en esta honestidad, siempre en esta reflexión, siempre en esta responsabilidad que yo tuve, ¿no? Y escuchar cómo estaba la otra parte y también por qué tuve que reaccionar así, que la otra parte también escuche por qué reaccioné así y qué lo generó, ¿no? Ok. ¿Y qué tan, bueno, yo me voy a meter en la pregunta, pero qué tan fácil es eso para los niños? Pues si los vas Porque para los guiando, adultos los vas guiando y vas mediando, que esa sería la palabra más importante, claro que lo logran. Claro que lo logran y claro que van viendo y te digo, obviamente bajo su nivel, ¿no? Claro. Entonces, si tú nada más te vas a castigar lo que hubo, ese es el safe place, gracias, Vania. Si nada más te vas al resultado de todo lo que hubo, pues bueno, no va a haber una construcción y una reflexión, ¿no? También de esta parte Socioemocional. autogestión y socioemocional y demás. Pero también requerimos de que haya, pues sí, o sea, no es la consecuencia como tal, sino pues cualquier falta que hagamos cualquier persona, ¿no? En esta construcción, digamos que moral, ¿no? Y cívica y demás, pues claro que hay normas y claro que tú sabes que sí y que no, y ¿no? Okay. Y el bullying, pues bueno, viene dentro de todo esto. No es que yo llegue y les diga, miren, este es mi programa de bullying o anti-bullying, sino es si yo estoy formando estos atributos que es mi base, ¿no? Que Bachillerato Internacional nos da, que son atributos para poder ser un ciudadano del mundo, ¿no? Finalmente, personas empáticas, personas solidarias, personas reflexivas, que sean buenos comunicadores, que sean personas con un pensamiento crítico y creativo, que sean personas con una mentalidad abierta de poder decir, claro que hay diferencias, pero también hay semejanzas y tengo que respetar esas diferencias y esas semejanzas, personas audaces, ¿no? Que se atrevan a hacerlo. Si yo pienso en que ese es mi objetivo central, el desarrollar estos atributos en cada una de estas personitas, pues claro que cuando venga un tema relacionado con el bullying, que no todos los problemas sociales, mamás y papás, son bullying, eso quiero aclararlo, ¿no? Pues puedes estar alerta y puedes trabajarlo, ¿no? Yo creo que está muy bueno también para los adultos, ¿no? Porque la verdad es que, o sea, sí, hay muchos adultos que podríamos usarlo también, ¿no? Porque en realidad pues, no es una habilidad que nos hayan ni fomentado mucho, o sea, en casa un poco si tuviste hermanos, pero en la escuela pues no, o sea, justo lo que dices, o sea, castigo, listo, se acabó, resultado, ya está, adiós, ¿no? O sea, pero todo este proceso de entender que sentiste, que pasó, por qué lo hiciste y hacerte responsable de eso que sea que estés sintiendo, me parece súper importante, ¿no?
Así es. Tania, y fíjate que eso ayuda a la construcción de la sociedad definitivamente, porque ¿cómo fuimos nosotros enseñados? Ofensa, reacción. Entonces, si me ofende, no le hablo, me aparto, y si soy un niño pequeño, pues reacciono de alguna manera, eh, pues sin equilibrio, ¿no? Sin autogestión. Pero el que uno pueda estar interesado en escuchar al otro, en comprender que tienen un mundo interior y que por alguna manera está reaccionando de esa manera, que no se trata solo de mí, que soy el ofendido, o solo de mí en mi enojo, pues ha sido muy importante en medio de la escuela. O sea, yo he tenido con mi hija experiencias, pues obviamente que ella me ha contado, de hablamos con el Safe Place, fuimos al Safe Place grande, porque el Safe Place que mostraron es el grande. Tengo entendido que tienen algunos pequeños en los salones. Cada salón tiene su safe place. Cada salón tiene su safe place. Entonces, cuando van al grande es porque, o bueno, hay algo que ellos quieren de pronto expresar, atender o hablar en grupo. Y una vez que las llevaron a su grupo de amigas, ¿no? Y entonces era muy bonito ver incluso un proceso de más que de defensa y de solucionar, de reconciliación. Siento que, bueno, eso es lo que necesita el mundo en este momento. Y fíjate que estaba pensando algo con el bullying y es que pienso que todo, que la cercanía con los profesores, con toda la escuela, incluso el proceso de admisión, el conocer a todos los niños, a sus familias, de alguna manera permite que la escuela pueda como anticipar cosas que se puedan dar, ¿no? Porque no me he encontrado yo de frente hasta el momento con una situación muy fuerte, pero sí con circunstancias, digamos, pues del carácter de cada niño y de cada familia que es distinta y como decía Adri, pues no todo es bullying, pero obviamente no se puede descuidar. Y pues ha sido así, como que siento que tanto los papás como la escuela pueden anticipar cualquier circunstancia que se pueda presentar. Sí, este, voy a hacer una pregunta más de las que nos están haciendo acá. Ahí no la encuentro, pero nos preguntaban la preparación de los maestros, la formación de los maestros. Ok, importantísimo, porque suena muy lindo todo, pero dices, pero bueno, ¿quién es? ¿Quién está capacitado para hacer no un modelo educativo de esta manera? Y parte del modelo educativo, claro que abarca pues una dimensión docente, ¿no? Que vas determinando el perfil. Al ser una educación personalizada, pues tiene que haber una formación en el área psicopedagógica, importante que haya una gama, ¿no? De profesiones, ¿no? Que abarcan como esta esfera psicopedagógica, no es que todos sean psicólogos, todos sean pedagogos, sino está abiertos a esta gama. Obviamente a una profesionalización docente donde estemos hablando de un perfil docente del siglo XXI, ¿no? Que no tienen que ser personas de cierta generación y demás, pero que sí que sean docentes, que estén conscientes y así se hagan responsables de que el perfil de un maestro del siglo XXI va a desarrollar las habilidades del siglo XXI, desde conocerlas, desde saber la forma, desde saber evaluarlas, ¿no? Y esta parte de poder ser un docente alineado al siglo XXI, bueno, afortunadamente Bachillerato Internacional nos da esta certificación marcando esta calidad de acuerdo a estos estándares internacionales y alineados de vanguardia y demás, independientemente que nosotros tenemos un sistema, ¿no? De evaluación y demás constante con los maestros en esta formación profesional y desarrollo profesional para poder ir viendo cómo van en cumplimiento de estándares, no si nada más dan una clase bien, sino si son una serie de estándares que se tienen que cumplir y la certificación de BI nos da esa claridad. Y por otro lado, la lengua que es muy importante. Hablabas tú, Tania, de que somos un colegio bilingüe. Yo podría aquí enfocarme a que buscamos un pilar multilingüista en el sentido, no nada más bilingüe, en el sentido de que
le damos un papel a la lengua como un papel esencial para el aprendizaje, porque finalmente es es la herramienta a través de la cual nos generamos todas estas interacciones. El español, por supuesto, que es la lengua materna y tenemos que seguir desarrollándola por la identidad y todo lo que esto implica. El inglés como una segunda lengua en donde buscamos no nada más que aprendan inglés, sino que aprendan en inglés. Y aprender en inglés implica pensar en inglés. Y entonces tenemos que ir generando un programa que vaya haciendo que vayan adquiriendo esta lengua desde la estructura del lenguaje, no nada más de aprenderse, ¿no? Cómo funciona, cómo es la lengua, sino que la adquieran como tal para que puedan aprender a través del inglés. Y una tercera lengua que sería el francés, no con la fuerza del inglés, pero sí con la idea de ampliar un repertorio cultural y multilingüístico en este sentido, a partir de Pre-First. Se ve, ambas lenguas se van la idea es certificarlas, ¿no? Para que vayan las familias teniendo la certeza de cómo va esta adquisición. Entonces aquí sería el tercer punto dentro de la formación de maestros, donde pues para poder dar clases de inglés requieres de cierto nivel, pero para poder dar clases en inglés requieres de otro nivel de certificación en cuanto a adquisición de la lengua. Entonces serían como O sea, estos... todos los maestros hablan inglés y español. No todos. Los maestros que dan clases en inglés tienen una certificación arriba de B2, ¿no? De acuerdo a los estándares internacionales para poder mantenerse en inglés. Obviamente en francés es lo mismo. Y los maestros que dan clases en español conocen el inglés, pero no necesariamente tienen el dominio que O sea, alguien... no van a dar clases en inglés, ¿no? En inglés. Ajá. Hoy voy a hacer una última pregunta. Bueno, si tienen más, de todas maneras, váyanlas haciendo, pónganlas en los comentarios y igual las pueden ir contestando después. Pero nos pregunta Vanessa que si tienen convenio con algunas secundarias. Sí, sí, es una escuela joven, han salido 3 generaciones, entonces en realidad los convenios los hemos ido construyendo también desde las necesidades de la comunidad y de las familias. Hay 2 ejes prioritarios. Buscan que la continuidad con BI, con Bachillerato Internacional, para que haya en el programa de años intermedios y demás de bachillerato esta línea. Y en este sentido tenemos una alianza con el Instituto Piaget del Pedregal, que la secundaria está en San Jerónimo, que es el mismo modelo educativo, con las mismas características, y dado el perfil y ya tiene muchos años, dado el perfil de egreso de nuestros niños y niñas, el pase es directo, no hay necesidad de hacer un examen de admisión y demás, y los resultados que hoy tienen los egresados de ahí van en línea sin ningún problema. Después ha habido familias que, por ejemplo, el Alexander Bain ha sido una opción. Logramos también tener esta alianza, tampoco hay este examen de admisión. Y hay familias que han priorizado no la metodología de BI, sino la lengua. Y buscaban como el poder tener un rigor en esta parte. Y aquí tenemos también una alianza para esas familias con el TAE, en donde también no hay un examen de admisión, sino que el pase es directo. Pero obviamente conforme van creciendo las generaciones, ¿no? Y los egresados, pues bueno, nosotros acompañamos a las familias en esas necesidades. ¿Ok? Estaba en silencio. Muchas gracias, Adri. Creo que ya contestamos todas las preguntas, pero antes de irnos me gustaría preguntarle a Jessica, ¿qué era lo que tú estabas buscando cuando estabas buscando escuela para tus hijos? Que nos platicaste un poquito al principio, y qué fue lo que te hizo, o sea, cuál fue lo que dijiste, aquí es.
Mira, para responderte esta pregunta es importante decirles que no fui educada ni mis primeros años profesionales, ni actualmente, yo creo, hasta que estuve en el Rutland, tenía mucha cercanía e incluso les confieso, no hay mucha empatía con el socioconstructivismo, o sea, me daba hasta temor, o sea, tengo una estructura de pensamiento que para mí era diferente, ¿no? Fue el papá de mis hijos quien dijo, esta escuela es la que necesitamos y por eso empezamos todo este proceso. Cuando empezamos todo el proceso de admisión, creo que en alguna de las entrevistas que estuvimos con Adri, yo le dije, a mí me da un poco de miedo la escuela porque soy muy tendiente a lo tradicional, yo, o sea, y pues esto a mí no quiero, yo le decía, me acuerdo mucho a Adri, yo no quiero una escuela sin límites, una escuela donde los niños hagan lo que quieran cuando quieran, comer cuando quieran, hacer, o sea, no, yo sí quiero que ellos construyan y me encanta el tema de la innovación, y me encanta el tema de suplir necesidades que obviamente son muy evidentes en este momento del mundo, pero yo no quiero niños que no tengan límites y que no sepan con qué se van a enfrentar en el mundo. Y esto fue una de las cosas que a mí más me inclinó, porque encontré, como yo les decía al principio, este equilibrio que yo estaba buscando, ¿cierto? Sí, una escuela 100% socioconstructivista, pero que me llevó incluso a mí a entender cómo era esta construcción y que no se trataba de una escuela sin límites, una escuela como salida de la realidad del mundo, sino al contrario, una escuela mucho más aterrizada en la realidad del mundo y dándole este protagonismo al maestro al profesor que yo no le quería quitar. O sea, yo no quiero que mi hijo sea el protagonista solo del mundo ni de su educación, porque mi hijo necesita ser guiado, mi hija necesita ser enseñada, mi hija necesita saber que tiene límites, que tiene responsabilidades, que sus actos tienen unas consecuencias, pero que también el ser de ella, lo que ella es, lo que él es, vale muchísimo. Ahorita que hablaban del constructivismo, yo definiría que mis hijos en el Rutland han podido aprender siendo ellos, a pesar de que los dos son muy diferentes, y haciendo, siendo y haciendo. Ellos han aprendido eso. Igual, o sea, por supuesto que hay una calificación que le dan en cada área de conocimiento y por supuesto que hay una hora de llegada y por supuesto que hay cierta, tampoco es una cosa extrema, pero hay cierto orden en cómo debe venir y sus uniformes y todo esto que incluso a uno como mamá le gusta, ¿cierto? Y uno busca que su hijo vaya bien, ¿cierto? A la escuela y este tipo de cosas. Entonces encontré eso, encontré equilibrio entre mi cabeza súper esquemática, súper estructurada, en muchas cosas muy blanco y negro, en muchas cosas poco flexible, pero que yo sabía que no era justamente lo que mis hijos necesitaban y menos en este tiempo del mundo. Pero también una escuela que es flexible, cercana y que desarrolla el conocimiento básico que debe desarrollar y mucho más, que uno dice, de verdad que mi hijo pueda hablar de esto, que mi hija pueda tener este criterio, es absolutamente necesario para el mundo que por lo menos yo quiero que ellos conquisten, ¿no? En este tiempo. Qué padre, Jessie. Pues muchas gracias. Muchas gracias a las dos. Gracias también a Vania que estuvo dándonos el tour por las instalaciones. Muchas gracias, Jessica. Qué padre que tus hijos están en el Rutland. Yo como que hoy las oigo y yo digo, ay, yo quiero cambiar, o sea, quiero entrar. Y muchas... Vente, Tania, aquí estamos. Además con unas instalaciones preciosas, ¿no? Que uno, allá hay cosas más superficiales, por decirlo de alguna manera, que igual uno busca, ¿no? Que su hijo vaya a una escuela linda, que sea bonito, es cierto, lo que yo les digo, que vaya bonito, que el uniforme, cosas, detalles pequeños que incluso para mí están satisfechos. Qué bueno, qué padre. Muchas gracias. Gracias, Jessy. Muchísimas gracias también, Adri. Gracias, Vania. Y gracias sobre todo por abrir estos espacios que a mí me parecen súper importantes para las familias y para que
pues los niños tengan más oportunidades, ¿no? Que a mí me parece que es súper importante que nuestros hijos, ahora sí que como dices, se construyan o sea, integralmente, ¿no? O sea, no nada más que pasen el examen, sino que haya todo un proceso en donde pues aprendan qué les gusta, qué no hacer ellos, esto que decías del respeto, la empatía, la honestidad, o sea, que sean personas íntegras, ¿no? Y ciudadanos de este mundo, porque finalmente para eso aprendemos, ¿no? Para poder vivir y para poder estar en este mundo y hacer de este mundo un mundo mejor, desde mi identidad, desde mi propia naturaleza. La escuela no es para aprender y ya pasar, sino me está enseñando habilidades de la vida, y las habilidades de la vida se resumen en esta ciudadanía del mundo que hoy tenemos. Y esa conciencia, pues sí hay que generarla desde pequeñitos, ¿no? Entonces, pues gracias a ti, Tania, un gusto como siempre. Igualmente. Y pues aquí está, Rutland, con todo gusto, en Yo le, espera, ¿no? sí, no, espérenme, les voy a, aquí en la información del live, les voy a dejar también los datos de contacto del Rutland para quien quiera ir a conocerlos, puedan hacer una cita con Adriana, Vania, y que les puedan dar más informes así ya one on one, y que puedan platicar y conocer ya en físico las instalaciones y ver cómo es la dinámica dentro de la escuela. Así es. Buenísimo. Pues muchas gracias de nuevo, gracias a todas las personas que se conectaron, qué padre, y por todas las preguntas que hicieron, y bueno, que vamos a estar también respondiendo por ahí. Muchas gracias a todos, que tengan bonito día. Gracias, igualmente. Igualmente. Adiós. Gracias. Gracias. Bye.